La situación del conflicto en Siria en las últimas semanas entre el gobierno de Assad y los supuestos rebeldes deja al descubierto el verdadero objetivo imperialista de la OTAN de desmantelar las soberanías de las naciones y empezar un conflicto armado a gran escala. La pelea que se está dando en los foros internacionales es exactamente esa. Se trata de una lucha entre los que buscan la defensa de la soberanía y los lacayos que sirven a la oligarquía, como el presidente Obama y los líderes europeos. La última jugada imperial fue utilizar la matanza ocurrida en la ciudad de Oula, que ellos afirman sin investigaciones que fue obra del gobierno de Assad para replicar el desastre que causaron en Libia, pero esta vez en la nación siria. Los líderes sensatos una y otra vez llaman a reuniones y a más investigaciones para esclarecer lo que pasó y evitar las acciones unilaterales. Los lacayos británicos simplemente claman por intervenir al país sin importar nada. Frente a la masacre ocurrida, que dejó más de 100 civiles muertos, Rusia llamó a una reunión de emergencia para tratar el tema. La política que está siguiendo dicho país está marcada en lo que su presidente declaró en los pasados días, de que habría que alcanzar un escenario para lograr el fin de la violencia. Yo no dejaría que se produjera una guerra civil a mayor escala. Ese es nuestro objetivo referente al conflicto sirio. Por su parte, China mantiene la misma postura que Rusia, lo que se muestra en las palabras de su embajador ante la ONU. Nos oponemos con firmeza a la práctica de presionar a la fuerza por un cambio de régimen, lo cual viola el propósito y los principios de la Carta de la ONU, así como las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. Sin embargo, por el otro lado, se ve la desesperación por iniciar el conflicto. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU planteó en la reunión de la Comisión sobre Derechos Humanos que, tal y como ocurrió en Kosovo en los años 90, la única opción que se le está dejando a los países es realizar una acción militar pasando por encima del Consejo de Seguridad y de la ONU misma. Y no solo eso, sino que el vocero de la Casa Blanca, Jake Carney, directamente dijo que se están enfocando en sentar las bases para un cambio de régimen en Siria. Nosotros, junto con nuestros socios internacionales, nos centramos en la preparación de la transferencia del poder político en Siria. Я уже не говорю, что в какой-нибудь момент такие действия, которые подрывают государственный суверенитет, могут закончиться вполне себе такой полноценной региональной войной. И даже, никого не хочу пугать, с применением ядерного оружия. Como vemos, no hay duda de que lo que está ocurriendo es una aceleración en el plan de meter a la región y al mundo en una nueva guerra, aunque haya que tirar a la misma ONU. Ya nada de eso importa, están totalmente desesperados, y eso tiene una causa. El imperio financiero controlado desde Londres y Nueva York está totalmente destruido y necesita terminar con la soberanía económica de las naciones asiáticas, principalmente Rusia y China, para que se sometan a los rescates hiperinflacionarios del sistema financiero. De hecho, ese es el rol de la misma Unión Europea, pasar por encima de la soberanía legítima de los estados y sus pueblos y someterlos a un eterno rescate del imperio financiero ya muerto. Por lo tanto, frente a la oposición asiática a las salvajes políticas monetaristas, existe la amenaza de lanzar una guerra a gran escala en la región que, como muchos funcionarios entienden, inmediatamente se extendería al mundo. Está claro que los británicos ya no pueden seguir saqueando al continente europeo para mantenerse. Voltea a Europa. Toma cualquier punto, Grecia, Italia o el ya famoso caso de España. Ya se llegó a una situación insostenible, donde el colapso económico transatlántico se aceleró tras la explosión de JP Morgan y los bancos españoles en las semanas pasadas. Y no estamos hablando de una crisis europea nada más, sino de que el sistema económico financiero en su totalidad está a punto de desaparecer. Asistimos en estos días a un constante desbordamiento de comentarios, alarmas y profecías agoreras que parecen preludiar el final de los tiempos,
Es como si todas las fuentes de las malas noticias se hubieran puesto de acuerdo para crear la impresión de que algo importante está a punto de hundirse, aunque no nos digan bien de qué se trata. Pues bien, es natural que en unas circunstancias como las que estamos atravesando surjan temores, recelos o inquietudes. Es natural y es razonable. Lo que no es razonable es alimentar los temores y permitirles crecer más allá de la realidad y arrastrarlos al peligroso terreno de la irracionalidad. No estamos al borde de ningún precipicio, señoras y señores. Esa no es la realidad. No caminamos por un sendero de rosas, pero tampoco asistimos a las vísperas del apocalipsis. Por lo tanto, primera afirmación, España saldrá de la tormenta con esfuerzos propios y con el apoyo de nuestros socios comunitarios. Y vamos a salir porque lo que está en juego no es solo el futuro económico de España, sino la propia continuidad de la Unión Monetaria Europea. Esto debería de tranquilizarnos, al igual que todas las acciones que el gobierno español está tomando, como en el caso de Bankia. Por fin entendieron que se necesitaban medidas extremas y heterodoxas para evitar que la caída siguiera. Entendieron que se necesitaba recurrir a superpoderes para salvarse. No, en serio. No sé cómo llegaron a esa conclusión, pero esta es la nueva superpolítica española. Esta es la realidad que está viviendo el mundo y está pegando en la gente, que si lo sumas a la desfachatez de la clase dirigente en general, está desatando rabia en la población, que se representa ya sea en la negación del problema o en la rebeldía, muchas veces sin pensar en una solución real. Ninguna de las dos cosas puede funcionar. En medio de cualquier crisis, se necesita un liderato que tenga la cabeza fría y responda en la dirección en que es necesario actuar, y no meramente en una reacción a lo que va aconteciendo. Ese es el reto. Una vez teniendo un referente de lo que se puede hacer, las cosas podrán tomar un rumbo mucho más claro. Estas inyecciones formidables de miles y miles de millones que parecen inagotables y parecen deslizarse en un barril sin fondo, en bancos, esto lo planteé solitariamente, en la reunión donde todavía era primer ministro inglés Gordon Brown, la segunda del G20 en Londres, que era necesario establecer un mecanismo para que no cayeran los bancos, porque ya lo habíamos vivido en la depresión del 30, pero que era necesario volver a inyectar fondos precisamente en la producción, en el consumo, en los sectores con escasa capacidad de ahorro, para volver a dar vuelta la rueda. Y hablando sobre la explosión europea, la presidenta aclaró algo muy importante. Y que hoy tiene un agujero de este tamaño en el banco que dirigían en España. Y yo no me alegro, pero no me alegro porque no soy tonta. Primero porque no soy mala, pero segundo porque no soy tonta, porque sé que si ellos no resuelven esa crisis, como dijo el presidente de los Estados Unidos, esto va a traer problemas en definitiva para todos. Por eso es necesario ejercer un liderazgo a nivel global que termine de una buena vez con este drenaje de recursos que parece no tener fin hacia el sector financiero, para reorientarlos definitivamente al sector productivo. Esta es la única clave de poder superar esta crisis global que tenemos. Esto es lo que vamos a venir a discutir en el G20. Ahí es donde estamos realmente parados, frente a una situación muy peligrosa. La intervención militar en Siria, que vuelven a poner en escena las atrocidades cometidas en Libia, significan el paso fundamental para meter a Rusia y China en una guerra termonuclear. Por lo tanto, como dijo la presidenta argentina, se necesita terminar con este imperio financiero que solo causa destrucción y guerras. Los patriotas alrededor del mundo se encuentran dando esta pelea y cada vez más sectores de la población lo reconocen. Es hora de terminar con esta amenaza de guerra, arrancando de raíz los intereses oligárquicos que controlan a las naciones. Únete a nuestra movilización. Contribuye económicamente para poder seguir llevando a cabo esta campaña. Comunícate a las oficinas regionales de nuestro movimiento e infórmate de las actividades. Mantente al pendiente de nuestra página
y sé parte de esta batalla. No desperdiciemos la inmensa oportunidad que tenemos para cambiar el presente pensando en el futuro. Los líderes sensatos una y otra vez llaman a reuniones y a más investigaciones para esclarecer lo que pasó y evitar las acciones unilaterales. Los lacayos británicos simplemente claman por intervenir al país sin importar nada. Frente a la masacre ocurrida, Obama y los líderes europeos. La última jugada imperial fue utilizar la matanza ocurrida en la ciudad de Oula, que ellos afirman sin investigaciones que fue obra del gobierno de Assad, para replicar el desastre que causaron en Libia, pero esta vez en la nación siria. La lista de la OTAN de desmantelar las soberanías de las naciones y empezar un conflicto armado a gran escala. La pelea que se está dando en los foros internacionales es exactamente esa. Se trata de una lucha entre los que buscan la defensa de la soberanía y los lacayos que sirven a la oligarquía, como el presidente Obama. La situación del conflicto en Siria en las últimas semanas entre el gobierno de Assad y los supuestos rebeldes deja al descubierto el verdadero objetivo imperial. Dejó más de 100 civiles muertos. Rusia llamó a una reunión de emergencia para tratar el tema. La política que está siguiendo dicho país está marcada en lo que su presidente declaró en los pasados días, de que habría que alcanzar un escenario para lograr el fin de la